Vamos a leer Apocalipsis 22, del 6 al 21. Y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y me dijo: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida, y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye, diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiere, tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye palabra de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Vamos a orar. Gracias, Dios, te damos por este día. Gracias por traernos hasta acá, Señor. Ponemos en tus manos, Señor, cada una de las cosas que vamos a estar haciendo hoy aquí, Señor, principalmente ahora la predicación de tu palabra, Señor, que nuestros corazones estén dispuestos a escucharte, Señor, y a vivir tu palabra, Señor. Gracias por cada uno de los niños que también estarán aquí, Señor. Permite que sus corazones también estén atentos y dispuestos, Señor, a escuchar cada una de las cosas que va a decir Fran, Señor. Guárdanos, quita de nuestra mente, Señor, toda distracción que pueda haber y permite que nos concentremos, Señor, en lo que vamos a escuchar a continuación. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Muy bien, buenas tardes. Estamos ya en el final de Apocalipsis, los últimos versículos de esta maravillosa carta. Como muchos sabéis, hace unas semanas mi mujer, Rebeca, dio a luz. Y leyendo estos últimos versículos y pensando en la realidad de la inminente venida del Señor y el descuido de muchas veces de los santos ante esta realidad, pensaba en lo que me pasó a mí hace unas semanas. Mi mujer estaba en monitores, estaba dilatando y lentamente dilatando, y finalmente pues la dilatación aceleró y solicitó la epidural. Entonces yo la acompañé hacia la zona donde la iban a poner la epidural y la enfermera me dijo: hasta aquí puedes llegar tú, ahora sacamos a su mujer. Vale, entonces mi mujer sola entró en la sala donde le iban a poner la epidural y yo en el pasillo esperaba y pensé: esto va a tardar más de lo que me imaginaba.
y le pregunté a otra enfermera, ¿cuánto suele tardar? Y me dijo el tiempo que iba a tardar. Digo, vale, tengo tiempo, se me ocurrió irme a la capilla del hospital a orar. Digo, me voy a la capilla a orar. Y yo estaba nervioso, obviamente, ¿no? Y mientras que estaba en la capilla orando, escuché a una mujer sufriendo desde la capilla y dije, no vaya a ser mi mujer la que ha hecho ese ruido. Salgo corriendo de la capilla, no encuentro a mi mujer en la zona de los monitores. Le pregunto, ¿dónde está Rebeca Puente? Bueno, tu mujer está dando a luz. Ahora mismo ha pasado por allí, no sé qué. Estaba ya en el paritorio. Y entro en el paritorio y veo a un equipo médico y digo, ¿qué está pasando? No, tu mujer está a punto de dar a luz. Si hubiese tardado un poquito más, me hubiese perdido la venida de mi hija Nora. Y leyendo estos últimos versículos, digo, creo que muchas veces nos pasa lo mismo con la venida de Cristo. Decimos, como menciona Pedro, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Eso nos preguntamos, ¿verdad? Porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Y luego Pedro dice, mas, oh amados, no ignoréis esto, que con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Hermanos, Jesús vuelve pronto. Y muchas veces nos despistamos, pensamos que queda tiempo y lamentable sería que el Señor venga y que nos encuentre despistados en la capilla del hospital orando, cuando tocaba estar cerca de mi esposa, mientras que ella sufría los últimos dolores de parto. Pero nos pasa eso, vivimos entre turno de trabajo, citas médicas, jornadas deportivas, ferias, Semana Santa, Día del Trabajador, las notas, el fin de curso. Un día parece igual que el siguiente y realmente pensamos que todo va a seguir tal cual, para siempre. Leemos un libro como Apocalipsis, lo estudiamos y hemos visto plagas, sellos, sellados, copas, trompetas, personajes como la bestia o la ramera, eventos catastróficos, jinetes, guerras, lago de fuego, cielo nuevo, tierra nueva. Y nos cuesta creer que esto realmente sea una realidad. Y desde mi punto de vista, los últimos versículos de Apocalipsis justamente responden a esas dos posibles dudas. Tengo aquí un pequeño resumen de los dos puntos que creo que son principales en estos últimos versículos de Apocalipsis. Las palabras de Apocalipsis son certeras y Jesús viene pronto. Son certeras estas palabras y Jesús viene pronto. Parece ser que ese es el énfasis de la conclusión. No sé si os habéis dado cuenta, por ejemplo, en el versículo 6 dice, estas palabras son fieles y verdaderas. En el capítulo 19, el texto, hablando de Jesús, dice, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Tal es el vínculo entre las palabras de Apocalipsis y Jesús mismo. Estas palabras no son fantasía, no es una fábula, es verdad, son fieles y verdaderas. Esto es muy importante, porque como nos ha contado Apocalipsis, estamos rodeados de un mundo y de corazones que se rebelan ante el Señor, ante el Rey de Reyes, y es fácil ser desviados por el camino más sencillo. Pero tenemos que recordar que las palabras de este libro son verdaderas. Tal y como pone en Apocalipsis, así está sucediendo, así ha sucedido y así sucederá. Y la batalla para el creyente gira en torno a la fe en la palabra del Señor. En el principio, en la caída, Satanás ya ponía en duda la palabra de Dios. Y ante un libro como Apocalipsis sería fácil decir, eso no puede ser verdad. Y os digo hoy que esto es verdad. Que lo que pone será, es y ha sido. Además hay una bienaventuranza
para aquellos, fijaros en el versículo 7, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. No solamente son verdad, sino que hay bienaventuranza para el que guarda estas palabras. Ahora no nos está llamando a esconderlas, a cavar un hoyo y meterlas en algún... No, creo que nos está llamando a cumplirlas, a tenerlas como verdaderas, como nuestras. Apocalipsis no es un horóscopo, tampoco es el telediario, no es un mero manual de escatología. Apocalipsis es un libro que nos alienta hacia la acción, fidelidad a Jesús, victoria en Jesús. Ahora, uno dice, vale, pero me cuesta aplicar esto. Pues imagínate que eres un creyente en Éfeso, la primera iglesia que a la que fue dirigida una de las 7 cartas a las iglesias de Asia Menor. Y estás en una iglesia rodeado de personas que hacen lo correcto, pero que no lo hacen de corazón, que es mera religión, legalismo, aparentar y cumplir. Creo que guardar Apocalipsis sería arrepentirnos de ese formalismo, de ese nominalismo, de esa religiosidad y volver a nuestras primeras obras. Con esa decisión vendría la promesa de comer del árbol de la vida. Bienaventurado es el que guarda estas palabras. Además hay un testimonio fiable, es el testimonio de Juan. Fijaros en el versículo 8. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Tenemos el testimonio de Juan. Él nos está confirmando que lo que ha relatado es cierto. Las palabras no deben ser guardadas, versículo 10. No deben ser selladas. El tiempo está cerca. Es interesante que Daniel recibe también unas palabras proféticas y a Daniel el Señor le dice, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Daniel tenía que sellarlas hasta el tiempo del fin. Juan no tenemos que sellarlas porque el tiempo está cerca. El mensaje de Apocalipsis tiene que ser difundido. Apocalipsis no es solamente un libro que hemos de estudiar, es un libro que debemos de aplicar. Aquellos que quieran seguir la inmundicia, adelante. Aquellos que quieran seguir la santidad, que sigan. Pero el fin está cerca. Estas palabras son firmadas, creo yo, por el mismo Jesús. Fijaros en el versículo 16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. El mismo Jesús da testimonio de estas cosas. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Que no se nos olvide que Jesús es grande, que Jesús es maravilloso, que Jesús es verdadero, que Jesús es la estrella resplandeciente de la mañana y que Él da testimonio. Envió un ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Estas palabras, entre comillas, son firmadas por Jesús. Y estas palabras son tan verdaderas que, como vemos en los versículos 18 y 19, si añades a ellas, tendrás juicio. Y si restas a ellas, hay condenación. Son tan verdaderas estas palabras que no han de alterarse. Entonces yo creo que en la conclusión del libro de Apocalipsis, el Señor nos está diciendo, lo que os he escrito es verdad. Y el segundo énfasis del libro de Apocalipsis, o de la conclusión de Apocalipsis, es que el Señor viene pronto. Fijaros en el versículo 6. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Versículo 7, he aquí, vengo pronto. El versículo 10, porque no pueden ser selladas las palabras, porque el tiempo está cerca. Versículo 12, he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. No es cualquiera el que viene, es el Alfa
y la omega, el principio y el fin. Hermanos, Jesús, el Hijo de Dios, volverá. Versículo 20, ciertamente vengo en breve. Es un hecho también certero. Jesús viene pronto. Y estas palabras nos deben exhortar, animar, alentar. En el versículo 7 vemos esta bienaventuranza para que guarda sus palabras. Estas palabras finales debían alentar a las 7 iglesias de Asia Menor y a nosotros. A la Odisea, te vas a ver tentada a medir tu éxito por las riquezas que tienes almacenadas. Recuerda, la verdadera riqueza es otra. Invierte en lo que verdaderamente tiene valor. Pérgamo, cuando te veas tentado a mezclar el Evangelio con otras enseñanzas, vuelve a la palabra, porque cuando tocamos el Evangelio, dejamos de tener el Evangelio. Versículo 11, el que sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Iglesia de Éfeso, de nuevo, busca la verdadera justicia, la que fluye de dentro hacia afuera, la que fluye de la obra del Espíritu en el creyente. Tiatira, cuando te veas tentada a fornicar espiritualmente, participando en actividades que implican infidelidad a Cristo, recuerda que el tiempo es corto. Vivamos vidas de amor y fidelidad a nuestro esposo. Hermanos, estas palabras debían alentar a las iglesias de Asia Menor y también nos deben alentar y exhortar a nosotros. Si Jesús viene pronto, ¿cómo cambia esa realidad el domingo 4 de mayo? ¿Cómo cambia esa realidad tus decisiones esta semana? La forma en la que tratas a tu cónyuge, la forma en la que te relacionas con tus compañeros de trabajo, la forma en la que cuidas tu cuerpo. ¿Cómo? Si Jesús viene pronto, ¿cómo oramos? ¿Pasamos tiempo en la palabra? ¿Qué hacemos con las luchas personales? ¿Con las cuentas pendientes? Versículo 14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. El capítulo 7 de Apocalipsis ya nos ha dicho cómo tener ropas limpias. Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Si Jesús viene pronto, es sumamente importante el tema de la expiación, de la redención, del perdón que hay a través de la sangre de Jesús. No quieres que Jesús vuelva y que tú sigas sin perdón de pecados, sin redención de pecado, sin limpieza, no por nuestras obras, que son sucias, no por nuestra religión, que es religión, sino por la sangre del Hijo de Dios que dio su vida para redimirnos. Nos alienta este versículo porque nos recuerda que cuando nos vemos débiles en este camino hacia la ciudad santa, sabemos que hemos sido lavados a través de la preciosa sangre de Cristo. Nos da derecho, tenemos derecho al árbol de la vida. Podremos entrar por las puertas en la ciudad. Hermanos, como vosotros, hay momentos en mi vida de desánimo, de desesperanza, momentos en los que a lo mejor me siento como un fracaso, momentos en los que a lo mejor ocasiono decepciones, momentos difíciles de economía en la casa, mi propia debilidad humana. Hay momentos grises en el día a día del creyente, por supuesto. Hay momentos en los que a lo mejor me parece más sencillo simplemente seguir la corriente del mundo, comprometer ciertas doctrinas o tal vez buscarme otra vida. Y lo que nos anima en esta
tarde, lo que a mí me anima, no es una iglesia llena, no son unas palmadas en la espalda después del sermón, no es un ingreso inesperado, es saber que soy bienaventurado. Con la ayuda del Espíritu Santo veo luces de esperanza en mi vida. No soy perfecto, pero Él me ha hecho santo. Jesús volverá y porque Él me ha lavado con su preciosa sangre, en el día final seré bienvenido. Eso es lo que me anima en esta tarde. Ese es el consuelo del creyente. Es que Jesús nos ha lavado, que Jesús nos ha hecho dignos y que somos bienvenidos. Tendremos derecho al árbol de la vida. Ese era el ánimo para la iglesia en Éfeso, Tiatira, Sardis, Laodicea, Filadelfia, la que fuese. Y ese es nuestro consuelo en esta tarde. Yo te voy a fallar, la persona que tienes a tu derecha o a tu izquierda te va a fallar, tú vas a fallar, pero nuestra esperanza está en esta bienaventuranza. Jesús, en el versículo 16 de nuevo, firmó, desde mi punto de vista, esta verdad. Y en el versículo 12 creo que también lo hace. Dice aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Me encanta que después de leer sobre el Cordero y leer sobre el Alfa y la Omega y del que estuvo el fiel y el verdadero, en el versículo 20, Juan simplemente dice, al final, amén, sí, ven, Señor Jesús. Ese Jesús cercano, nuestro Salvador, aquel que Juan identifica por su nombre, no solamente divino, sino su nombre humano, Señor, es decir, Dios, Jesús. Esa debe ser nuestra respuesta. No sé si a vosotros os pasaba lo mismo que a mí me pasaba cuando era más joven. Yo esperaba, que venga el Señor cuando me saque el carnet de conducir. Primero quiero conducir. Que venga el Señor cuando me case, después de casarme, por lo menos quiero conocer a la mujer de mi vida. Luego cuando tenga hijos. Y como que no estaba preparado porque había cosas buenas que disfrutar de la vida. Pero no sé si es porque voy a cumplir 40 años pronto. No os riáis, 40 años son muchos, ¿eh? Sí, que el Señor venga. Que venga, que traiga justicia, paz, orden. Que me quite este cuerpo de muerte y que me dé un cuerpo glorificado. Iglesia, Él viene pronto. Y esas son buenas noticias para aquellos que están en Jesús. Son terribles noticias porque para algunos, versículo 15, más los perros estarán fuera. Ahora, no creo que esté hablando de perros tal y como algunos conocéis y amáis. No está hablando de los pastores alemanes ni de otro tipo de perro. Creo que es una forma de identificar a personas que eran despreciables. Y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Para algunos son malas noticias que Jesús venga, porque te verás fuera. Pero hay una preciosa invitación. Aún estás a tiempo. Lo habéis visto, ¿no? En el versículo 17. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. ¿Tienes sed de perdón, de paz con Dios? Ven. Y Él te perdonará. Y Él te extenderá esa invitación también a ti. Estás a tiempo. Y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Es interesante que Babilonia parece que lo comerciaba todo. Lo vendía todo, parecía. Jesús no es así. Él ofrece gratuitamente este agua. Entonces, hermanos, es una conclusión sencilla. Y os quiero animar a dos cosas muy simples, muy sencillas. Iglesia, creamos las palabras de Apocalipsis.
y creámoslas de una forma, de manera que nos lleve a la acción. Es decir, Apocalipsis no es solamente algo que se lee y se guarda para entender un poco lo que está sucediendo, ha sucedido y sucederá. No, Apocalipsis es un libro que nos llama a la acción, a vencer. Lo vimos en el segundo sermón de esta serie de sermones. Esta certeza de saber que Apocalipsis es, como el resto de la Escritura, verdad, nos anima a guardar estas palabras, a practicar la justicia, a andar en buenas obras, porque Él viene pronto y va a recompensar a cada uno, a creer el Evangelio que trae limpieza, versículo 14. No sería adecuado predicar hoy, 4 de mayo, sin hablar del apagón del lunes. ¿Os acordáis que Ursula von der Leyen, el 26 de marzo, recomendó que se adquiriese un kit de supervivencia, ¿verdad? 5 litros de agua por persona, comida no perecedera, pilas, radio. ¿Radio? ¿Qué es una radio? ¿Alguien sabe lo que es una radio? Etcétera. Y la gente se reía de esa propuesta, ¿verdad? Hasta que el 28 de abril sufrimos este apagón. Yo creo que Juan nos está dando una especie de aviso. Viene Jesús, tenemos que estar preparados. Y lo único que nos va a proteger de la ira venidera, el único es Jesús. Pero esta realidad, Iglesia, vuelvo a enfatizarlo, no solamente nos llena la cabeza de conocimiento teológico, sino que, como dice 1 Juan 3, 1 al 3, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y luego dice más abajo en el 3, en el 2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es, hablando de su venida. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Esta esperanza nos lleva a la acción. No somos llamados a buscarnos una buena hamaca en una buena playa de Andalucía y esperar a que Él vuelva con los brazos cruzados. Somos llamados a esperar como esas vírgenes, ¿no? ¿Os acordáis? Apocalipsis no es la única literatura apocalíptica que tenemos de ese género en las Escrituras. En Mateo 24 es otro texto apocalíptico, habla de la venida, habla de las últimas cosas, y luego hay una parábola en el 25 sobre 10 vírgenes. Y eso está vinculado al capítulo 24. 5 estaban preparadas y 5 no estaban preparadas. Hermanos, la venida de Cristo nos impulsa a la acción. Si no crees que es verdad, desde luego no harás nada. Pero si crees que es verdad, entonces desde luego que no podrás quedarte igual después de contemplar su mensaje. Juan, al final del libro, en el versículo 8 de nuestro capítulo, dice: yo soy Juan, el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Luego, claro, le dice el ángel: adora a Dios, porque solamente Dios es digno de ser adorado, por supuesto. Juan fue movido a la adoración después de escuchar las palabras de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis no nos deja igual que antes de estudiarlo. Somos llamados a vivir para el Rey que viene pronto, porque viene pronto. Y mi segunda exhortación es que esta debe ser nuestra postura, una postura expectante ante la venida de Cristo. Mira lo que dicen el Espíritu y la Iglesia, en el versículo 17. Y el Espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye, diga: ven. Mira lo que dice Juan en el versículo 20. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Hermanos, la venida del Señor no debe encontrar a la Iglesia
desprevenida. Es interesante que en 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, Pablo, hablando sobre este mismo tema, si queréis buscarlo podéis, 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, 1 al 4, dice a estos hermanos: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. ¿Qué? Estamos hablando de la venida del Señor, ¿vale? Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Parece ser que Pablo esperaba que la iglesia pudiese estar presente cuando el Señor volviese, porque podría pillarles desprevenidos. Pero nosotros no estamos en tinieblas, como para que nos sorprenda la venida del Señor. Esto es muy interesante. Pablo pensaba que Jesús podría llegar en cualquier momento y que la iglesia estaría en su venida y que la iglesia no debía ser sorprendida. Porque el versículo 5 dice: porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. ¿Es relevante en tu día a día la posibilidad de que Jesús vuelva este mismo día? ¿Su venida es relevante en tu día a día? ¿O lo ves como yo veía el parto de mi mujer? Sucederá, pero no pronto. No solamente nos exhorta esta realidad, sino que nos alienta. Nos alienta. Un buen estudiante ya está empezando a pensar en la playa, en la piscina, en los días de verano, en el calorcito, en dormir un poco más tarde. La llegada del verano os alienta, ¿verdad? A mí me quedan 4 semanas para terminar mi maestría en teología. ¡Uf, qué aliento! Pero a la vez, un buen estudiante sigue estudiando, porque todavía no se ha terminado el curso. ¿Verdad, opositores? Nos anima, nos ayuda a seguir diligentemente hasta que llegue el Señor. La venida del Señor no son malas noticias. Yo crecí con un miedo. En cuanto escuchaba una bocina, por la teología de la que provengo, cuando escuchaba una bocina en el colegio, miraba por la ventana por si había venido el Señor y estaba nervioso, asustado, mirando por la ventana. Hasta el profesor habló con mi madre sobre esto. Tu hijo está un poco despistado, mirando por la ventana. Hermanos, no, esto es gasolina. Esto es ánimo para seguir siendo fieles a Jesús en el ya, pero todavía no. Como predicó Dani, esto no nos hace escapistas. Nos permite ser ciudadanos piadosos mientras que esperamos la venida del Señor. Personas que hacen un entorno laboral mejor. Personas que crían a hijos para la gloria de Dios. Matrimonios que reflejan el Evangelio. La venida del Señor es aliento. Finalmente, Apocalipsis es una carta de amor. Lo hemos visto en el versículo 6. Estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Leía la historia de Henriette y Ernst Herzfeld, una pareja judía alemana separada por el nazismo y la Segunda Guerra Mundial. Ernst fue enviado a un campo de concentración. Henrietta, no sé cómo se dice, se logró esconder en Berlín. Durante años lograron intercambiar cartas clandestinas que los mantuvieron unidos emocionalmente en medio de circunstancias inhumanas. Dice
unos intermediarios y contactos arriesgados, estas dos personas pudieron intercambiar más de 300 cartas entre 1942 y 1945. Fíjate lo que dice una de las cartas. Mientras escribo esto, cierro los ojos y me imagino caminando contigo por la calle. Como antes, esa imagen me mantiene en pie. Mientras escribo esto, cierro los ojos y me imagino caminando contigo por la calle, como antes. Esa imagen me mantiene en pie. Jesús nos ha escrito una carta de amor y esa carta nos mantiene en pie. Él vuelve, Él volverá. Y se ha tomado el tiempo de escribirnos una gloriosa carta, habitualmente ignorada o aparcada para otro año. Y esta carta nos permite perseverar. Podemos cerrar los ojos e imaginarnos por la Nueva Jerusalén con Jesús. Y eso nos permite vivir aquí en Babilonia, fielmente, esperando su venida, mientras que somos de luz y de testimonio y de bendición para Sevilla o para cualquier ciudad en la que vivas. Creo que eso es lo que esta conclusión hace. Nos recuerda, son palabras verdaderas. Y Jesús viene pronto. Todavía estás a tiempo. Hay una invitación que sigue siendo vigente. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Hoy vamos a observar, como todos los domingos, la Cena del Señor. Y es un recordatorio que todos los que hemos venido hemos sido perdonados. Si estás aquí y no eres creyente, observa, no participes, pero observa y piensa, la invitación sigue estando abierta. Si creo en Jesús, en lo que Él hizo en la cruz por mí, su muerte, sepultura, resurrección, Él me lavará con su preciosa sangre. Y podré leer esta carta de Apocalipsis sin temor y con mucha esperanza. Para los que somos parte de esta iglesia o creyentes, visitas, Jesús viene pronto, no pierdas la esperanza. En el trabajo sigue dándolo todo, Jesús viene pronto. Madres, hoy es el Día de la Madre. Damos gracias a Dios por vosotras. Seguir amando a vuestros hijos, disfrutando de ellos, con todas vuestras fuerzas, porque Jesús viene pronto. Evangelista, sigue predicando. Estudiante, a por todas. Vecino, bendice a tu vecindario. Esposo, ama a tu esposa. Esposa, ama a tu esposo. Iglesia, seamos fieles a Jesús. Él viene pronto. Yo creo que podemos responder todos. Vamos a hacerlo como al principio del culto. ¿Por qué no? Fijaros en el versículo 20. ¿Y por qué no terminamos esta serie de sermones todos juntos leyendo estas pocas palabras? Amén, sí, ven, Señor Jesús. ¿Listos? Amén, sí, ven, Señor Jesús. Un poco más fuerte. Amén, sí, ven, Señor Jesús. Y cómo no, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Ha sido maravilloso estudiar cada versículo del libro de Apocalipsis. Que esta carta nos exhorte a vigilar, a velar, a no dormir, y que también nos aliente sabiendo que tú vienes pronto. Podemos percibir Apocalipsis como una carta de amor que nos permite visualizar la gloria venidera, mientras que estamos en esta maldición pasajera. Un mundo lleno de pecado, corazones llenos de pecado, yo el primero. Pero Jesús, tú volverás y todo aquel que ha sido lavado con tu preciosa sangre será bienvenido a la gloria eterna.
Espíritu Santo, obra. Y si hay alguien aquí que todavía no ha dado ese paso de arrepentimiento, si todavía no ha recibido la gracia que hay en Jesús, que solamente tú das, Señor, que es gratuita. Señor, abre corazones para que hoy haya arrepentimiento, para que hoy haya nueva vida en Jesús aquí en esta sala. Señor Jesús, ven pronto, oramos. Te amamos y te damos gracias sobre todo porque tú nos amas y porque tú nos amas te podemos amar de vuelta, Señor. Gracias. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén.